Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes desde el canal El Último Llamado Divino. Damos inicio a nuestra transmisión de esta tarde. Para ello, vamos a ponernos de rodillas reverentemente en los lugares donde nos encontremos para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu misericordia y bondad, por esta oportunidad que nuevamente nos das de poder estar reunidos para poder participar del conocimiento de tu verdad. Acompáñanos, Señor, bendito sea tu Santo Espíritu el que nos asista, para poder tener la debida iluminación que pueda permitirnos el conocimiento y el entendimiento de tu palabra. Te rogamos todo esto, confiando plenamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, a través de las semanas hemos venido estudiando muchas profecías y hemos venido conociendo algunos aspectos importantes de la palabra de Dios. Hemos conocido profecías como las que se encuentran en el libro de Daniel, Apocalipsis. Hemos vinculado muchas de ellas a través de la presentación bíblica y también hemos presentado a través de este canal profecías muy relacionadas con los últimos días. Entre ellas, ley dominical y los sucesos que se están dando últimamente, ¿no? ¿A qué corresponden? Hoy en la tarde vamos a hacer un poquito más de detalle en una de las profecías que la Escritura presenta en el libro de Daniel, capítulo 7. Veamos. Ahí tenemos una simbología variada, presentada por el profeta y descrita de la manera siguiente. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vamos leyendo lo que se presenta allí. Daniel, capítulo 7. Desde el versículo 2 en adelante. Habló Daniel y dijo: yo veía en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y comienza la descripción de cada una de esas 4 bestias. La primera dice de ellas, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso en yesta sobre sus pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Primera bestia. Tenemos entonces una primera bestia presentada a través de las Sagradas Escrituras. Una primera bestia, que no sé si se logra divisar. El león con alas de águila. Versículo siguiente, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso hacia un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, traga carne mucha. Un oso. Tenemos un león con alas de águila y un oso con 3 costillas. Siguiente versículo, que presenta la palabra de Dios. Libro de Daniel 7 estamos leyendo. Daniel capítulo 7, versículo 6 esta vez. Después de esto yo miraba en las visiones y otra semejante a un leopardo. Y tenía 4 alas de ave y en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado poder. Tenemos entonces una tercera bestia presentada por la Escritura. Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Luego, versículo siguiente, nos dice la palabra de Dios:
Versículo 7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y esta bestia tenía 10 cuernos, 10 cuernos. Bien, tenemos allí entonces la cuarta bestia, la cuarta bestia. Además, a través del estudio que hemos estado llevando incluso también ya con nuestro hermano Darío, hemos podido ver que el león con alas de águila, Babilonia, que el oso con 3 costillas, Media-Persia, que el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, Grecia, y la bestia terrible y espantosa representaba a Roma, a Roma, a Roma. Versículo 8. Se nos sigue diciendo lo siguiente. Yo estaba contemplando los cuernos, los 10, estos 10 cuernos, que correspondían a la cuarta bestia, la bestia terrible y espantosa. Estaba contemplando esos 10 cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, un cuerno pequeño, y delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, así que bíblicamente tenemos hasta aquí la descripción de 4 bestias, y la cuarta con sus 10 cuernos, y de los 10 cuernos un cuerno pequeño, que vamos a verlo ahora en un instante. Hasta aquí, por lo tanto, tenemos lo siguiente. 4 bestias que representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y la cuarta bestia que tiene 10 cuernos. Es de aquí que nosotros vamos a ver que la palabra de Dios hace la descripción de que se levanta un cuerno pequeño. Ahora bien, sabiendo que estas 4 bestias ya están a través de los estudios que hemos llevado, ya están definidas a qué reinos representan, repito, el león con alas de águila, Babilonia. El oso con 3 costillas, Media-Persia. El leopardo con 4 cabezas y 4 alas, Grecia. Y la bestia terrible y espantosa, Roma. Es de Roma, por tanto, estos 10 cuernos que estamos viendo aquí presentados. Y que de estos 10 cuernos la Escritura nos dice, se levanta un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Estaba yo contemplando los 10 cuernos, decía Daniel, y aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Un cuerno pequeño. Así, de esta manera, de los 10 sube uno, pero nos damos con una sorpresa. De los 10 cuernos que había, ahora encontramos que nos restan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuernos. ¿Por qué? Porque la Escritura decía que al levantarse este cuerno pequeño y después verse que su parecer era mayor que sus compañeros, y se puede notar aquí en la descripción de la ilustración, ¿no? Que el cuerno pequeño termina teniendo una manifestación mayor que la de sus compañeros. Se notaba superior, a pesar de que había sido pequeño y había comenzado a crecer. Pero lo cierto es que de los 10 que existían, 3 cayeron cuando este cuerno se levanta. Puesto que la Escritura en el libro de Daniel 7, repito, nos dice lo siguiente, Daniel 7 estamos, versículo 8. Dice, yo estaba contemplando los 10 cuernos cuando hay aquí otro cuerno pequeño, subía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es ahí que tenemos la imagen sin los 3, ¿no es cierto? Y la elevación del cuerno pequeño, que al final vamos a ver en la descripción bíblica, termina teniendo un parecer mayor que el de sus compañeros. Pero veamos qué presenta la misma palabra de Dios a través del profeta Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra. Ya lo vimos. Después, versículo 18, tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Un reino eterno. ¿Correcto? Un reino eterno. Versículo 19. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, la que era tan diferente de todas las otras,
espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro, y sus uñas eran de metal o bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Versículo 20. Y asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de ese otro cuerno pequeño que había subido, de delante del cual habían caído 3 cuernos, y este mismo cuerno pequeño tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Así, de esa manera, tenemos aquí en la imagen prácticamente ilustrada la descripción bíblica, ¿no es cierto? De los 10 caen 3 para dar lugar a la elevación de este cuerno llamado pequeño, pero que al final termina siendo mayor que sus compañeros, que los otros 7 que quedaron. Bien, hagamos recuerdo de algunas cosas, porque vamos a entrar luego a ver nada más este cuerno pequeño. Hagamos recuerdo de algunas cosas. Si estamos en la cuarta bestia, que es Roma, representa Roma, la cuarta bestia representa Roma, y de ella se levantan los 10 cuernos, que los tenemos aquí y ya, con la adición de que luego se levanta un cuerno pequeño haciendo caer 3, tenemos que entender en qué momento se cumplió esto, en qué momento se dio. Cuando retrocedemos en la historia, encontramos datos que son de vital importancia, que nos van a ayudar a poder justamente entender este aspecto presentado dentro de las Sagradas Escrituras, para poder contemplar y poder saber de quién se trata este cuerno pequeño. Esas características que presenta ahí la palabra de Dios, que dice, vi 10 cuernos, tiene una relevancia altísima, máxime aún sabiendo que la cuarta bestia, como hemos visto, representa Roma. Si la cuarta bestia representa Roma, ¿qué tiene que ver el que haya 10 cuernos en relación a este poder? Y la Escritura, cuando da la explicación en el versículo 24, dice lo siguiente, 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será mayor y más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará y la desmenuzará. Hemos estudiado que ese reino es Roma. Ahora, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, está hablando del cuarto reino, de la bestia terrible y espantosa, de aquel reino se levantarán otros 10 reinos, 10 reinos. Otras versiones traducen esto como 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, el cuerno pequeño. Cada cosa que ahí está presentada de parte de Dios tiene un propósito. Bueno, tendremos que preguntarnos entonces si realmente de esta bestia, de esta cuarta bestia, se levantaron, como dice la Escritura, 10 cuernos, se levantaron 10 cuernos, y en el versículo 24 se nos explica que esos 10 cuernos prácticamente son la división del cuarto reino. Buscamos a través de la historia, comenzamos a escudriñar, comenzamos a investigar y nos encontramos realmente que el Imperio Romano fue disgregado en los llamados reinos bárbaros. Es verdad que en la presentación esta hay muchas manifestaciones, hay muchas ideologías, hay muchas y diversas interpretaciones que los eruditos quieren darle a la presentación bíblica. Pero muy aparte de eso, los que asumimos la sola escritura, el escrito está, el así dice Jehová, buscamos depender en todo de lo que esta palabra enseña. Si la escritura nos dice que hubo una división de 10 reinos, entonces vamos a contemplarlo desde ese punto de vista y poder ahí comenzar a hacer un escudriñamiento debido en las escrituras y poder saber realmente si se cumplieron las cosas así. No vamos a pensar en ninguna manera que cuando todavía no se tenía una idea clara acerca, por ejemplo, del personaje este que presenta Daniel, Belsasar, y que por mucho tiempo la historia nunca contempló su existencia como una cuestión real, sino como una parte casi mitológica de las Escrituras, muchos optaron por querer creer esa idea. El que desee lo puede hacer. Pero la Escritura hasta este momento ha dado serias evidencias de ser prácticamente un documento fidedigno en relación a la historia. Es así que podríamos decir ahora sí, quizás un poquito jactándonos los que somos cristianos,
de que la Biblia se anticipó mucho antes a la historia y la arqueología de podernos decir que existía un rey llamado Belsasar en Babilonia. Claro está que ahora que lo han descubierto, ahora que lo han conocido, eso que decían que la Biblia es mitología, bueno, han retrocedido, ¿no es cierto? Así es, la Escritura hace retroceder. Es la palabra de Dios. Y a través de la historia se ha manifestado como tal. Dios nunca ha dicho en vano, y esto siempre yo lo recuerdo, a través del profeta Isaías, Isaías capítulo 55. Nunca ha dicho en vano esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que saldrá de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Jehová. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiera y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Así que Dios está asegurando que su palabra va a alcanzar el debido cumplimiento y va a manifestarse como tal, como palabra de Dios. Así que, en este caso, ni la historia, ni la arqueología como ciencias, por mucho tiempo no le dieron la razón a las Escrituras. Ambas, por mucho tiempo, nunca le dieron la razón, porque decían que no había documentos, no hay papeles, no hay nada, así que la Biblia es un documento que está mintiendo. Nada más lejos de la realidad, ¿no es cierto? Nada más lejos de la realidad. Así que nosotros los que creemos en la sola Escritura, así como en los días de Lutero, en que se empezó justamente a hacer prácticamente una definición de parte de los que eran creyentes en manifestarse, que eran de aquellos que dependían absolutamente de la palabra de Dios, también nosotros hoy, más aún sabiendo que el Espíritu de profecía ya había hecho una manifestación clara que Dios tendría para estos últimos días un pueblo que dependería de la Biblia y la Biblia sola. Estamos luchando por ser esos. No vamos a agarrar y cantar victoria diciendo, ya somos esos. Pero estamos luchando por ser esos. Y en la medida que aprendamos a aceptar lo que está escrito tal como Dios lo ha dado, estaremos yendo camino a forjar ese tipo de personas presentado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Las Escrituras presentan que para los días finales, los que vayan a tener que depender de poder saber lo que acontece, lo que sucede, va a ser aquellos que exclusivamente estén dependiendo del conocimiento de la palabra de Dios. Basta con ver lo que presenta Isaías capítulo 55. Dios aquí nos presenta prácticamente que su palabra va a serlo todo, que su palabra lo define todo. Y obviamente que quien busque ser parte de lo que es el estar con Dios, el participar con Dios, el desenvolvernos en las cosas divinas, va a buscar depender exclusivamente de esa palabra divina. Más aún si sabemos que Dios ha dicho antes, mi palabra hará lo que yo quiera. Y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Volvamos al libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8. Yo estaba contemplando los 10 cuernos. Realmente aconteció esto, que esta cuarta bestia terminó por dividirse en 10 reinos. En la investigación que dentro de esta obra del tercer ángel se ha buscado realizar, ha sido una investigación que ha buscado totalmente establecerse, en poder definirse sobre una base concreta. Se ha buscado documentación que pueda favorecer, que pueda establecer, que pueda definir hasta qué punto esto que presenta Daniel se cumplió y que una cuarta bestia representada aquí, representando aquí a lo que es Roma, si verdaderamente se dividió en 10. ¿Se dividió en 10? Bien. 10 reinos bárbaros. Sabemos nosotros que los reinos bárbaros se levantaron en Europa, buscando totalmente socavar al imperio romano. La razón de muchos de ellos era porque formaban parte de Roma, estaban puestos
como aliados colocados en las fronteras para dar protección a las fronteras. Los romanos se utilizaban de cada uno de ellos para poder dar protección a las fronteras. Así, de esa manera, cada uno de ellos era prácticamente como un reino mercenario que buscaba dar el apoyo a Roma en las fronteras y a la vez vivir tranquilos, pero también cada vez adhiriéndose más y más al Imperio Romano, el cual dio la posibilidad de hacer a muchos de ellos sus ciudadanos, porque Roma daba ciudadanía a muchos de estos, y especialmente quienes ya optaban por tener esa ciudadanía romana, los reyes de estos reinos bárbaros, de estos reinos germánicos. Tenían ciudadanía que daba, si no nada más sin ir muy lejos, sabemos que aún el apóstol Pablo, siendo hebreo, contaba con ciudadanía romana, ¿no es cierto? Contaba con la ciudadanía romana. Muchos de estos, al tener esa ciudadanía romana, con el tiempo, no solamente pensaban en que eran parte de un reino, como por ejemplo decir franco, ostrogodo, visigodo, etc., sino que también se aseguraron, al tener la ciudadanía romana, que tenían derechos sobre toda Roma. Claro está, si yo ya soy ciudadano romano, tengo derechos también sobre Roma. Tengo derechos y deberes que cumplir allí. Así que eso aconteció. Estos reinos, de acuerdo a la historia, se tiene lo siguiente. Por ejemplo, los alamanes o alemanes o los germanos en sí mismos. Entre el año 400 y el 406, ellos comenzaron a generar prácticamente invasiones sobre lo que es el Imperio Romano para poder alcanzar a tener parte en ella, doblegarla o quizás conquistarla. Invasiones. Pero sabemos que los romanos eran una fuerza muy poderosa. Los burgundios, o los llamados suizos hoy en día, el año 406 también irrumpieron e hicieron invasión. Los suevos, en el año 409, los suevos son llamados portugueses, en el año 409. Los visigodos o españoles, también alrededor de esa fecha. Los vándalos fueron extintos. Entre el 409 y el 411 también hicieron invasión a Roma. Hicieron invasión a Roma. Y estos fueron extintos en el año 534, como vamos a verlo en un momento más. Los ostrogodos, también extintos, hicieron invasión a Roma entre el año 448 y el año 493. Los lombardos, que son los italianos hasta hoy, son los que hicieron invasión entre el año 370 y el año 471. Todo esto es después de Cristo. 370 y el 471. Todos buscaban conquistar Roma, todos buscaban irrumpir en Roma, todos buscaban querer tener la capital de Roma. Luego vienen los francos o franceses entre el año 456 y el año 475, conocidos también como galos, los galos. Luego vienen los anglosajones, o también conocidos como los ingleses. Irrumpieron para hacer un periodo de invasión entre el año 370 y el año 476. Irrumpieron para poder hacer invasión. Finalmente, tenemos a los érulos. Otro reino extinto. Estos buscaron hacer invasión desde el año 456 y fueron los únicos que lo lograron. Fueron los únicos que lo lograron en dicho año 476 en que cae Roma de Occidente, ¿no es cierto? Cae el Imperio Romano de Occidente. Los érulos, que eran un reino bárbaro, en ese entonces se hallaban comandados por su rey Odoacro. Llegaron a conquistar Roma. Llegaron a establecerse en ella. Tomaron el dominio desde allí. Pero esto no duraría mucho tiempo. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, si muchos de los que somos escépticos hubiéramos vivido en esos días, hubiéramos dicho, ¿te das cuenta? Ustedes dijeron que Roma iba a persistir, iba a desmenuzar toda la tierra. No, mentiras son esas. Daniel está equivocado. Y hubieran desacreditado la profecía de Daniel diciendo, ven, nada se cumple. ¿Por qué? Ya Roma cayó, ya no sirve.
De repente podrán estar muchos diciendo, ya Estados Unidos va a caer, se terminó el capitalismo, pero de acuerdo a la profecía, sabemos que va a persistir. Podrán pasar muchos años como también en el tiempo antiguo pasó, o podrán pasar poquitos años, solo Dios lo sabe. Si es que aconteciera tal cosa, Roma cayó. Solamente quedaba en Oriente un remanente, en Constantinopla. Pero cuando cayó, muchos hubieran llegado a esa conclusión diciendo, la Biblia, la palabra, no se cumple. Los escépticos, ¿no es cierto? Pero sin embargo se cumplió. Bien, veamos ahora de qué manera se dio la caída de esos 3 reinos. Ya que la Escritura dice, yo estaba contemplando a los 10 cuernos, entonces ya nos ubicamos en el tiempo. ¿Cuándo estuvieron establecidos los 10 cuernos? Justamente cuando cae Roma, ¿no es cierto? Se establecieron con fuerza. Ellos eran los que dominaban, o eran totalmente independientes en su dominio hacia sí mismos, como reinos. Roma ya no tenía prácticamente injerencia sobre ellos. Así que muchos de ellos comenzaron a invadir en una forma mucho más abierta el Imperio Romano. Comenzaron a invadir y a repartírselo. Ubicados en el tiempo, entonces tendríamos que, si acá dice la Escritura, que yo contemplaba los 10 cuernos cuando estaban ya en su plena gloria, los cuernos de la bestia terrible y espantosa, es aquí que aparece un cuerno pequeño, es decir, después de esta fecha. Si la fecha es, como acabamos de ver, el año 476, en que se establecen los 10 cuernos, y luego de eso se nos dice que aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos. Eso indica que debe ser después del año 476, en que se levantaría este cuerno pequeño. Después del año, la pregunta entonces es, ¿realmente el cuerno pequeño se levantó después del año 476? Vamos a ver. Pero para esto la Escritura dice que para poder levantarse este cuerno pequeño, tendrían que caer 3, porque la Escritura sigue diciendo en Daniel 7:8, delante del cuerno pequeño cayeron 3, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, 3 cuernos de los 10. Y he aquí que en este cuerno pequeño había ojos, etcétera, etcétera. 3. ¿Realmente cayeron 3 de esos 10 reinos? ¿Qué sucedió con ellos? Veamos. Tenemos aquí entonces una línea de tiempo que nos va a ayudar a poder comprender esto. Si la caída de Roma se dio en el año 476, estos 10 entonces estaban desenvolviéndose en forma suprema. Año 4 se establecen los 10 reinos bárbaros, en forma suprema. Pero la Escritura dice que sería más adelante, hacia futuro, que el cuerno pequeño se levantaría. Es por tanto después del año 476 que se manifestaría este cuerno pequeño, después del año 476. Un cuerno pequeño. Y vamos a ver para qué fecha ocurrió esto. Obviamente va a ser a futuro, que se levanta. ¿Para qué fecha? Bíblicamente está establecido, y si son de los 10 que caerían 3, deberemos buscar, sabiendo que los 10 reinos bárbaros tomaron posesión de Roma, se establecieron después de ese año, 476, ¿en qué año posterior cayeron los 3? Comenzamos entonces a contar de esos 10 reinos que tomaron posesión y que nosotros lo hemos visto presentado en la tabla, ¿no es cierto?, anterior, donde se veía que son los alamanes, burgundios, suevos, visigodos, vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, anglosajones y érulos, que representan a los alemanes, suizos, portugueses, españoles, italianos, franceses e ingleses, porque los otros 3 quedaron extintos tal como vamos a poder verlo. Bien. Veamos entonces esto. Primero, la caída de los érulos. Acá tenemos un corte de historia con la fuente para que puedan ustedes verificar y poder de alguna manera confirmarlo, asegurarse. La caída de los érulos. Los érulos, con su rey Odoacro, son derrocados por Teodorico el Grande, bajo el mandato de Justiniano, en el año 493, y su ejército es expulsado de Italia por las fuerzas ostrogodas.
Noten esto que habíamos visto, que fue su rey Odoacro el que llegó a conquistar Roma y llegó a establecerse en la capital del Imperio Romano de Occidente, se estableció. Ahora, en el año 493, es expulsado ahora él, Ostrogodo y todo su ejército es expulsado de Italia, pero esta vez por los ostrogodos, un reino que también estaba teniendo parte activa en querer conquistar la capital romana. Buscaban conquistar la capital romana con el propósito de tener dominio sobre todo el imperio, comenzando por el imperio de Occidente, y luego si es que de repente estaba en sus ansias, en su codicia, tener la otra parte del imperio, también estarían en esa mira. Mientras que el rey Godo funda el rey de Rávena. Repito esta parte entonces, los érulos con su rey Odoacro son derrocados por Teodorico el Grande, bajo el mandato de Justiniano. Justiniano vamos a ver que es una pieza clave en la caída de estos tres reinos, como vamos a poderlo ver a través de este estudio. Pieza clave, el gran emperador romano, ¿no es cierto? Justiniano, el cual se encontraba en Oriente, Constantinopla. En el año 493, y el ejército de los érulos fue expulsado de Italia por las fuerzas ostrogodas, mientras que el rey Godo funda el reino de Rávena. Cuando los érulos regresaban al Danubio, bajo la dirección de su rey Rodolfo, los érulos con su rey Rodolfo, fueron severamente batidos en el año 510 por los lombardos, por lo que muchos de ellos volvieron posteriormente a Escandinavia, su lugar de origen. Bien, así los érulos, sigue diciendo el corte de historia, desaparecieron como pueblo antes de la mitad del siglo VI. Desaparecieron como pueblo. De esta forma, los érulos del norte se fusionaron con frisones y sajones. Algunos incluso regresaron a su patria de origen, en Escandinavia, de la que habían salido siglos antes, lo que demuestra bien el afecto a sus orígenes lejanas y posiblemente la supervivencia de lazos estrechos con las poblaciones nórdicas. Finalmente otros se fusionaron con ostrogodos y con lombardos. Javier Arce, 2013, Bárbaros y Romanos en Hispania. Años 400 al 507 antes de Cristo. Al 507, después de Cristo. Marcial Pons, Historia. Marcial Pons, Historia. Así tenemos evidencia histórica de que de los 10 reinos bárbaros que acabamos de ver en la tabla, el primero de ellos, considerando a los érulos, llega a ser extinto, llega a ser eliminado. Pero vamos a poder ver algo quizás un poquito más adelante, y voy a hacerlo mención si es posible, de la razón de la caída de estos reinos. Es increíble, pero por ejemplo este reino de los érulos contaba con una ideología que no era netamente cristiana, una ideología totalmente distinta en cuanto a la creencia de lo que significa la divinidad de Cristo. Estos creían simplemente que Jesús era un hombre. Ellos creían en la doctrina de un tal Arrio de Alejandría, Arrio, también conocida como la doctrina arriana, una doctrina que niega la divinidad de Cristo. Además, vamos a ver que este grupo de los érulos, así como los otros dos, contaban con otro tipo de ideología, que lo vamos a ver más adelante. Eran arrianos, por lo tanto, para comenzar, este grupo de los érulos. Segundo, los vándalos. La caída de los vándalos. Año 533 nos encontramos. Veamos, la caída de los vándalos. Segundo grupo, de los 10. A finales del verano del 533, Belisario partió para África al mando de 15.000 hombres y desembarcó cerca de la ciudad de Leptis Magna, desde la cual avanzó por la calzada de la costa hacia la capital del reino, Cartago. A 10 millas de Cartago se dio la batalla de Ad-Decimum, 13 de septiembre del 533. La batalla estuvo a punto de convertirse en una derrota bizantina.
Helimer había elegido bien su posición y tuvo algunos éxitos contra las fuerzas enemigas de la calzada principal. Los bizantinos, por su parte, esos que habían sido prácticamente enviados de parte de Justiniano, los bizantinos, porque el imperio bizantino se le conocía al imperio de Roma de Oriente, los bizantinos, por su parte, parecían dominar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de la calzada. Sin embargo, en el momento cumbre de la batalla, Helimer se distrajo con la noticia de la muerte de su sobrino. ¿Quién era Helimer? Era aquel que estaba prácticamente a cargo de lo que es el reino bárbaro de los vándalos. Estaba a cargo, estaba prácticamente llevando la labor de la batalla, el fragor de la guerra, cuando de pronto dice, en plena batalla, se distrajo con la noticia de la muerte de su sobrino. Es verdad, la muerte de un ser querido distraía grandemente. Tal es así que, por ejemplo, hemos estudiado que en el caso de Babilonia, una vez que Nabucodonosor esté en pleno fragor de la batalla y en la guerra, se entera en plena guerra que su padre había muerto. Él no lo pensó dos veces, dejó a cargo todo el ejército, a sus generales en el campo de batalla, y él regresó inmediatamente hacia Babilonia. ¿Por qué razón se hacía también esto? ¿Por qué razón estaban así atentos? Porque sabían, que en el caso de Nabucodonosor, que si no regresaba rápidamente, alguien le podría usurpar el reino. Y no faltaban personas que estaban ahí dispuestos a poder serruchar el piso y quitarle el terreno al futuro rey. Así también seguramente estaría Helimer. Se distrajo rápido, considerando que de repente su sobrino tendría pues parte, ¿no?, que podría él optar por tomar. Esto dio a Belisario la oportunidad. Una vez que Helimer se distrae con la noticia de la muerte de su sobrino, prácticamente abandonando parte del fragor de la guerra, esto dio, dice, a Belisario la oportunidad. Belisario era el gran general romano, el general de Justiniano. Esto dio a Belisario la oportunidad de reagruparse y continuó hasta alcanzar la victoria y apoderarse de Cartago. Una segunda victoria de Tricamerón terminó con la rendición de Helimer a comienzos del año 534. Estamos iniciando esta batalla finales del verano del 533 y se extiende hasta comienzos del año 534. En el monte Papúa, permitiendo que las antiguas provincias romanas del norte de África fueran reincorporadas al imperio bizantino. No obstante, un intento de crear una segunda monarquía vándala carecía de futuro. Ya no había fuerza ni poder. Los vándalos prácticamente habían sido aniquilados en su totalidad. Por eso la historia sigue diciendo aquí, no obstante, un intento de crear una segunda monarquía vándala carecía de futuro. Falto de apoyos y debilitado militarmente el reino vándalo, sucumbió ante la fuerza expedicionaria bizantina de solo 15.000 hombres, comandada por el general de Justiniano, Belisario. R. Voss, R. Chapman, P. Garriott, el libro Guerras de Justiniano, Belisario, Narcés y la Reconquista del Oeste. ¿Correcto? Un libro que prácticamente nos da los datos que acabamos de presentar. Bien. Segundo reino entonces presentado por las Escrituras que caería frente a... Este sería el segundo reino que permite la caída, permitiría el levantamiento del cuerno pequeño. ¿Y quién sería el cuerno pequeño? ¿Quién sería ese poder que tendría lugar y que prácticamente de él cayeron estos tres? Hasta ahorita vemos dos. Veamos el tercero. Y estamos viéndolo por fechas, ¿no es cierto? En el caso anterior estamos 493. Hemos avanzado ahora hasta el año 533. Hasta el año 533, 534. Pero ahora vamos a ver un tercer reino que viene 4 años más tarde a caer. Y que no fue aniquilado 4 años más tarde. Simplemente cayó y que posteriormente, años más tarde después, muchos años después, llega a ser eliminado, sin dejar formación alguna de imperio en esta tierra. ¿Cuál es este tercero? Veamos. Los ostrogodos. La caída de los ostrogodos. Año 537. Veamos esta primera parte, por eso dice la caída de los ostrogodos, parte 1. Al año siguiente, 537 después de Cristo, Belisario, con tropas demasiado escasas para encarar a los godos en campo abierto, ya que solamente contaba con 5.000 hombres, es increíble la cantidad, el número que tenía Belisario,
frente a lo que vamos a ver tenía el otro grupo, los ostrogodos, y que superaba en un número pero múltiple, como vamos a verlo, con 5.000 hombres Justiniano en la persona de Belisario, que representaba a Justiniano. Era el general que tenía solo 5.000 hombres. Defendió Roma exitosamente contra un sitio godo entre enero del 537 a marzo del 538. Vean, año 537 y estamos ya pisando el 538. Marzo. Así que este sitio que los godos habían realizado alrededor de Roma porque pensaban conquistarla, ya que había entrado Belisario. Belisario prácticamente, dicho de otra manera, estaba yendo en la reconquista de Roma, estaba yendo bajo el mandato de Justiniano para volver a conquistar Roma, volver a conquistar la capital de Occidente. Y se encuentra con los godos. Entra en Roma y luego viene el sitio godo, ¿no? Los romanos, sabiendo que había entrado en Roma, hacen un sitio y prácticamente cercan a Roma. ¿Dónde se encontraba? Belisario junto con sus 5.000 hombres. ¿Qué ocurre entonces? Por lo tanto, escribió Belisario una carta al emperador Justiniano pidiendo ayuda. En verdad, el emperador ya había despachado refuerzos bajo el comando de los tribunos Martinus y Valeriano, pero estos habían sido retrasados en Grecia a causa del clima, un mal clima. En su carta, Belisario agregó palabras de aviso respecto a la lealtad de la población. ¿Qué dijo? Vean lo que dijo Belisario. Y aunque de momento los romanos nos guardan un buen trato, nos tratan bien, aun cuando sus inconvenientes se prolongan, seguramente no vacilarán en elegir el rumbo que más se ajuste a sus propios intereses. Vean, ese cerco que habían realizado los godos alrededor de Roma tenía el propósito de generar un confinamiento. Los romanos que estaban dentro de la ciudad y en la cual se encontraba Belisario con sus 5.000 hombres, fueron puestos en una situación muy embarazosa. Totalmente cercada, sin salida alguna, les prohibieron muchas cosas. Es más, hasta se sabe que los ostrogodos impidieron que el agua que ingresaba a Roma tuviese ese ingreso, dejando a la ciudad desprovista, de agua, quedando desprovista de agua. ¿Qué ocurrió entonces? Sigamos leyendo esta parte. Aunque de momento los romanos nos guardan buen trato porque pensaban y tenían la esperanza de que ya que Justiniano había enviado a este contingente, iban a poder nuevamente gozar de la ciudadanía romana bajo los desenvolvimientos antiguos que tenían. Ya el Senado para entonces estaría prácticamente casi destruido, aniquilado o funcionando de una forma no a la acostumbrada, con los dominios, con los privilegios que se tenían. Así que para entonces ellos tenían esa todavía esperanza, ya que estaba el ejército, de que de pronto podrían volver a sus actividades antiguas, como lo que eran parte del Imperio Romano. Así que tuvieron esa esperanza y esperaban. Por eso Belisario dijo, aunque de momento los romanos nos guardan un buen trato, aun cuando sus inconvenientes se prolongan, porque vamos a ver que hasta agua les faltó, seguramente no vacilarán en elegir el rumbo que más se ajuste a sus propios intereses. Prácticamente Belisario con eso le estaba diciendo al emperador Justiniano, pero existe el riesgo que cualquier rato se nos volteen. Cualquier rato se nos volteen. ¿Y por qué? Porque van a buscar también lo mejor que convenga a sus intereses. Van a buscarlo con toda seguridad, lo mejor que convenga a sus intereses. Es más, los romanos se verán obligados por el hambre a realizar cosas que preferirían no hacerlo. Vean lo que le dice Belisario en su carta a Justiniano. Procopio de Bello Gótico 1.24. Procopio de Bello Gótico 1.24.
Bien, tenemos entonces allí lo que estaba ocurriendo. ¿Qué más sucedió? Sigamos viendo la caída de los ostrogodos, continuamos. Noten esto, habíamos visto que Belisario estaba teniendo temor de lo que podría suceder con toda la población romana y el posible levantamiento que pudieran hacer estos, el posible levantamiento en reclamo por lo que estaba aconteciendo y las necesidades en las que se encontraban, puesto que ni siquiera llegó a haber agua, ¿correcto? Como vamos a verlo ahora en esta parte. Pero Belisario había también extendido algo más al emperador. Y sabemos por la presentación histórica que detrás de lo que va a darse ahora como eventos en lo que vamos a ver, fue el mismo emperador Justiniano quien se hallaba detrás de todo esto y su esposa, la emperatriz Teodora. Veamos esto. Así, por miedo a una traición, porque eso tenía temor Belisario, así por miedo a una traición que pudiera ocurrir con la gente en Roma, porque podían traicionarlos, ya que están en una necesidad álgida, había hambre, había prácticamente falta de agua, podían traicionar a Belisario y decirle hasta acá nomás, ya no podemos aguantar, vamos a unirnos otra vez a los godos. Por miedo a una traición, en este año 538, Belisario hizo algo adicional. Dice la historia, Belisario tomó medidas extremas por miedo a una traición. Siempre los gobernantes toman medidas extremas cuando ven que está sucumbiendo su propio reino, su propio gobierno. Tomó medidas extremas. ¿Cuáles fueron en este caso de Belisario? El obispo de entonces era Silverio, el obispo. Silverio, no dice que era papa. Acá en el libro de historia dice, el obispo Silverio fue depuesto bajo sospecha de estar negociando con los godos y fue reemplazado por un nuevo obispo. Fue reemplazado. Acá no hubo un cónclave, no hubo nada. Acá simple y llanamente porque se estaba viendo los intereses de Roma de Oriente, a través de Belisario, de que no vaya a ser que haya una traición y todo se eche a perder. Así que inmediatamente tomó una decisión, y la decisión no podía tomarla Belisario como general sin haber consultado con Roma, con el emperador Justiniano. Y vamos a ver en futuros estudios que realmente mucho tuvo que ver el emperador en las cosas que acontecieron en Roma en esta oportunidad. El obispo Silverio fue depuesto bajo sospecha de estar negociando. Lo acusaron. Acá no habían pruebas. Simplemente había miedo a una traición. Y por miedo a esa traición lo depusieron diciendo, por sospecha de estar tú negociando con los godos. Sospechamos que tú negocias con los godos. Solo por una sospecha, depusieron al obispo Silvestre. Lo depusieron. Depusieron al obispo Silvestre por un nuevo obispo. ¿Quién fue el nuevo obispo? Dice por un nuevo obispo, Vigilio o Virgilio. Vigilio I. Este era el sacerdote de cabecera, increíblemente, de los emperadores, especialmente de Teodora, ¿no es cierto? Es imposible pensar que Belisario, cuando depone a Silverio y al poner a Virgilio I, estaba poniendo simple y llanamente porque realmente se sentía en una situación ajustada. No, todo se nota que estaba ya preparado, listo para poder hacer ese cambio y tomar el poder de Roma, que pudiera estar adjudicado a poder estar bajo los pies, o mejor dicho, bajo el servicio de Roma de Oriente, a los pies o al servicio de Justiniano, que se encontraba como emperador en Oriente. Así que de esa manera, estamos en el año 538, no se olviden, ya hemos entrado al 538, porque esto se extendió hasta marzo del 538. Los ostrogodos, con un ejército mucho mayor, de alrededor de 150.000 hombres, o sea, 150.000 hombres frente a los 5.000 que tenía Belisario, cualquiera diría, ya no la cuenta más. Ya no la cuenta más. 5.000. Prácticamente aquí hay una proporción, pero gigantísima, de diferencia entre ambos bandos. 5.000 frente a 150.000 es 31, ¿no es cierto? 150.000 soldados. Por eso es que Belisario había dicho, no sabemos qué hacer, tenemos miedo a que puedan acontecer muchas cosas, el pueblo puede levantarse, puede agarrar y rebelarse y traicionarnos. Era casi seguro que pudiera ocurrir eso, pero vean lo que aconteció. Y acá vemos también
que lo que Dios siempre ha propuesto a través de su palabra se cumple. ¿Por qué creen que Dios había dicho? Antes mi palabra hará lo que yo quiera y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Su palabra se cumple. Lo quieran o no lo quieran los hombres. Y aunque Satanás quisiera modificar las cosas para que las profecías aparentemente vayan por otro lado en su cumplimiento, Dios hasta eso ya lo ha provisto. Dios hasta eso lo ha provisto. Y hasta eso que Satanás pudiera querer preparar y llevar por otro lado el cumplimiento, lo único que va a hacer es reforzar el cumplimiento profético. Tal como vamos a verlo con lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no es cierto? Vamos a verlo. Los ostrogodos, con un ejército mucho mayor, de alrededor de 150,000 soldados, queriendo forzar a Belisario a rendirse, ya que estaba dentro de la ciudad de Roma, estaba dentro de la ciudad amurallada, a rendirse y hacia la ciudad de Roma, ¿qué hizo Belisario? Bloqueó los 14 acueductos, eran canales mediante los cuales se permitía el ingreso del agua a Roma. Bloqueó los 14 acueductos que proporcionaban el suministro de agua a Roma. Los ostrogodos no contaron con las consecuencias ambientales que ocasionarían con esta acción. No se imaginaron esto. Los torrentes de agua que se vertieron desde los acueductos rotos crearon lodazales. Crearon lodazales que a su vez criaron mosquitos. Y con ello causaron una epidemia de malaria, paludismo, el que conocemos como paludismo, que es mortal, también llamada la fiebre de los pantanos. El gran ejército gótico de los godos fue tan gravemente reducido por la enfermedad que en marzo del 538 Belisario, con su pequeña fuerza de 5,000 hombres, fue capaz de derrotar fácilmente a los ostrogodos. 150,000 soldados enfermos de malaria, muchos de ellos muertos, en su mayoría, prácticamente como dice la historia, había sido diezmada por la enfermedad totalmente el ejército de los godos. Totalmente diezmado. Y los otros que quedarían enfermos estarían debilitados, razón por la cual Belisario con toda facilidad logró reducir totalmente a los godos. Totalmente logró reducirlos. Por eso en la historia nos dice, ese gran ejército gótico fue gravemente reducido por la epidemia de malaria. Fue reducido por la enfermedad que en marzo del 538 Belisario con su pequeña fuerza fue capaz de derrotar fácilmente a los ostrogodos. Así que se derrota primeramente, como hemos visto, a los érulos. Y cosa irónica, ¿no es cierto? Los érulos fueron expulsados por los ostrogodos. Allí habían alianzas que se realizaban entre las gentes de poder de estos reinos junto con el imperio bizantino. Así que fueron utilizados. En su momento también podríamos ver un estudio donde podamos encontrar qué aconteció, por qué se dieron esas alianzas. Lo cierto es lo siguiente, para el caso nuestro, que 3 reinos dice la Escritura que caerían. ¿Cayeron los érulos? Ciertamente sí, y en manos de los ostrogodos. Luego cayeron los vándalos. Y finalmente, como estamos viendo aquí, caen los ostrogodos. Año 538, marzo del 538. Hemos dicho que somos de aquellos que dependemos exclusivamente de la Biblia y la Biblia sola. Tú, mi querido hermano, ¿de qué dependes? Esta palabra de Dios decía que caerían tres de los reinos, de esos reinos bárbaros que se levantaron, como estudiamos también con nuestro hermano Darío, que representan a esos 10 cuernos que tendría esa bestia terrible y espantosa. Cayeron 3. Es por tanto
que en el año 538 se situaría nuestra fecha del arranque del cuerno pequeño. Pero, ¿qué poder hemos visto que se levantó aquí? ¿Qué poder? Noten, no fue un poder político que representaban estos 10 cuernos, eran los 10 reinos bárbaros, poderes políticos. Acá dice la Escritura que sería uno distinto de sus compañeros, a su parecer distinto, muy diferente, y que se levantaría en el 538. Ese año 538 no apareció un nuevo emperador. Ese año 538 no apareció un nuevo rey. Ese año 538 no apareció ningún poder político. Ningún poder político. Ese año 538, como vemos en la historia, permite la aparición de un personaje llamado Virgilio I, que era obispo, fue puesto como nuevo obispo de Roma, Virgilio I. Virgilio I como obispo de Roma, año 538. Año 538, puesto por Belisario, a instigación y por órdenes de Justiniano, el emperador de Roma de Oriente. Así que, en ese año 538 lo que vemos que se levanta es un poder religioso. Sin duda alguna, este cuerno pequeño representa un poder religioso. A un poder religioso. Virgilio I es quien es puesto en el trono de Roma. No se puso un poder político, porque habría muchos problemas una vez reconquistada Roma, ¿no es cierto? El imperio así prácticamente estaba a disposición de Roma de Oriente. Eso es otra historia que vamos a verlo después. Lo que nos interesa, y vamos a hacerle un seguimiento, es a este poder, el cuerno pequeño. Es a este poder llamado cuerno pequeño. Y eso lo vamos a poder ver en un estudio posterior, ¿correcto? Nuestro estudio en esta tarde llega hasta esta parte. Hasta esta parte. Quiero terminar con lo siguiente, para poder corroborar que en verdad en ese año 538 se levantó un poder religioso. En el año 533, Justiniano había dado un edicto, el cual vamos a ver que recién fue puesto en vigencia en el año 538. ¿Qué es lo que decía este edicto? Veamos. En su convicción, estoy citando, la legislación religiosa en la compilación justinianea de Bueno Delgado, Juan Antonio, página 155 y página 156, editorial Dickinson, ¿correcto? Cito, he dado la cita de historia donde se encuentra esto y que voy a darle lectura. En su convicción de que la unidad del imperio presuponía necesariamente la unidad de la fe. Vean ahora lo que está presentando Juan Antonio Bueno Delgado en su libro de historia, un historiador que nos presenta en su libro que el propósito de Justiniano era buscar la unidad del imperio, era buscar la unidad de todo ese mundo conquistado de entonces por los romanos. Qué parecido, ¿no?, a lo que está aconteciendo en querer hacer en la tierra un solo gobierno mundial. ¿Y qué se buscó? Dice él, el historiador que en su convicción de que la unidad del imperio presuponía necesariamente la unidad también de la fe, implica que estaba buscándose esa unidad del imperio, pero bajo la unidad también, bajo la búsqueda de una unidad religiosa, Justiniano, entonces, vemos que él buscaba una unidad del imperio, pero considerando también la unidad religiosa, sin la cual para él no podría generar ninguna ayuda, no podría fomentar esa facilidad a esa unión. ¿Por qué creen que había hecho mención a lo que decía acerca de estos 3 reinos? Estos 3 reinos, érulos, vándalos y ostrogodos, eran todos de ideología arriana, tenían un pensamiento distinto a la creencia que se tenía o que se tiene hoy en día en el cristianismo bíblico, de que Cristo es Dios y Cristo es el Hijo de Dios. Estos creían, los arrianos, que era solamente un mero hombre, que no poseía en manera alguna divinidad. Hoy en día tenemos una religión arriana, ¿no?, que también dice que Cristo no es Dios, que es un mero hombre, aunque su Biblia se contradice porque hay partes en que le llama Dios con D minúscula. Ahora ven, Justiniano buscaba la unidad del imperio, pero buscando también la unidad religiosa. Justiniano era acérrimo defensor de la Santísima Trinidad, los 3-1, la unidad, buscaba a toda costa la unidad. Los que somos creyentes en la palabra también buscamos la unidad.
pero buscamos la unidad que es de acuerdo a la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo había enseñado, y está en su palabra en el Evangelio según San Juan, que la unidad solo se logra por medio de depender de esta palabra. Cristo dijo, yo les he dado tu palabra. Y termina diciendo, para que todos sean una sola cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean una sola cosa. Así que en eso no podemos negar que para poder alcanzar la tan ansiada unidad en este mundo, se requiere de la unidad de la fe, de la unidad de la fe. Si vamos a alcanzar unidad en este mundo, la fe juega un papel importante. Es una cuestión que lo sabían hasta los emperadores antiguos cuando conocieron el cristianismo. Sabían. Pero estamos buscando la unidad de la fe bajo los lineamientos que Cristo ha ofrecido en su palabra. Aún dentro de la iglesia, estamos buscando la unidad de la fe bajo los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra o bajo los lineamientos de las políticas de la asociación. Estamos buscando bajo los lineamientos del manual de iglesia, ya no de las escrituras. Por favor, estamos cometiendo un grave error porque el camino no va por allí, no va por allí. Así que Justiniano buscaba una unidad del imperio, pero considerando la unidad religiosa. Justiniano, acérrimo defensor de la santidad de la Santísima Trinidad, como persona una y trina y modelo de unidad consubstancial y defensor también de la unión de las iglesias, ecumenismo, confirmó legalmente al obispo de Roma en cuanto sucesor de Pedro, como cabeza de todas las santas iglesias. Noten, aquí recién se establece un llamado hacia la formación de un solo hombre que tendría el poder de toda la iglesia, cuestión que antes no era así. Antes existían patriarcados independientes que operaban en la proclamación del Evangelio. El de Oriente, el de Alejandría, el de Jerusalén, eran prácticamente patriarcados que tenían independencia de su ser, pero que tenían coordinación única en el desenvolvimiento del conocimiento de las Escrituras. Pero ahora no, ahora Justiniano da la orden de que todos se van a sujetar solo a una cabeza y constituye al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias. Noten, año 533 y ahora en el 538 le estaba dando la debida aplicación según él, estaba poniéndolo en vigencia. Código 11.8 y que se encuentra en latín, caput est omnium sacrorum ecclesiarum. Cabeza de todas las santas iglesias. Y además, como cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios, cabeza. Así que Roma sería la cabeza de todas las iglesias. ¿Qué patriarcado ni qué patriarcado ahora existe? Roma es la cabeza. Y no solo eso, sino que aquel que estaría sentado en Roma sería el que gobernaría por sobre todos los demás en las iglesias alrededor del mundo cristianas. Y determinó que el obispo de Roma sea sacerdote de todos los sacerdotes, cabeza de todos los sacerdotes. ¿Y cómo le llamó? Vean cómo le llamó. Y aquí va comenzando a entrar los títulos que le dio Justiniano. Acá aparecen esos títulos. Santísimo Papa. 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 Es el término que comienza a dar una aplicación abierta a Justiniano. Y nosotros hemos visto hace un momentito que solamente eran obispos hasta Silverio. Y que a partir de Silverio comienza el cambio porque ahora acá ya entra Virgilio y al cual dice Santísimo Papa, Veteris Romae et Patriarca caput omnium sanctissimorum Dei sacerdotum. Cabeza de todos los sacerdotes de Dios. Cabeza de todo. Código 117, Código de Justiniano. Reconociendo la supremacía eclesiástica del obispo de Roma. La legislación religiosa en la compilación justinianea, Bueno Delgado, Juan Antonio, página 155 y página 156. Así que en verdad en ese año 538 se levantó este poder. Fue un poder religioso el que se levantó, no fue un poder político, fue un poder religioso. La Escritura no en vano había dicho claramente, no había dicho en vano claramente, que se levantaría un cuerno pequeño y que a su parecer era distinto de sus compañeros. En consecuencia, termino con esta parte. La sanción es definir como primado de más alto rango al Papa de Roma. Papa desde ese entonces, Papa, porque eran obispos hasta antes de esto.
por encima de todos los sacerdotes y la bienaventurada sede del arzobispado de Constantinopla, la Nueva Roma, la que ocuparía el segundo lugar después de la muy santa sede apostólica de la antigua Roma. O sea que prácticamente no le dejaron nada, ni siquiera una migajita para el patriarcado de Jerusalén. En el patriarcado de Jerusalén se desarrolló el primer concilio de Jerusalén, en la cual estuvieron todos los apóstoles, estaban los discípulos de Cristo, estaban los ancianos, los que formaban parte de la iglesia primitiva naciente. Ellos ya no contaban para nada. Prácticamente a los que habían sido colocados por Cristo, a esos que habían sido puestos por nuestro Salvador, a esa gente que debería ser considerada, ¿no?, por tenerla como los demás experiencia, la hicieron a un lado, la retiraron del terreno y del camino. Y ahora la cabeza va a ser Roma, punto. Nada de que Jerusalén, Roma. Y el que gobierna Roma, el que está sentado en Roma, como obispo, ese va a ser el Papa, el Santísimo Papa, la cabeza de todos los demás dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y estará por encima de todos los sacerdotes, y la bienaventurada sede del arzobispo de Constantinopla será la segunda. Él se formó lo suyo. Ni siquiera la segunda sería Jerusalén. Roma de Oriente y Roma de Occidente los que encabezarían. Así le robaron a Dios lo que le correspondía. Y pasó todo el desenvolvimiento de la iglesia con fuerza a ser parte del paganismo romano. Un paganismo mezclado, ¿no es cierto? Un paganismo mezclado. Totalmente esa. Novela 131, número 2 del 545. Del 535. La Iglesia y el Papado, Nueva York, 1944, es lo que acabo de citar. De esa manera, en el año 538, sin duda alguna, este año 538 arranca este cuerno pequeño que es el poder del papado. Bien, ya sabemos que representa el poder del papado. Es sin duda alguna, en ese año 538 se levantó un poder ciertamente, no fue político, fue religioso, el poder del papado. Con Belisario, quien empujó y puso en el trono a Virgilio I. Virgilio I, el llamado Santísimo Papae, o Papa. Bien, de esta manera, de aquí en adelante vamos a continuar nuestros estudios para lo que se viene, ¿no?, el estudio profético. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y nos dé la fuerza necesaria para poder tener esa amplitud de pensamiento en buscar el conocimiento netamente de las Escrituras. Si dependiéramos de la palabra, de verdad que veríamos que esa es sorprendente. Que el Señor nos ayude, que nos guíe y nos fortalezca, que su Espíritu nos asista para poder tener una idea clara de lo que Dios requiere para nuestra salvación. Vamos a terminar nuestra reunión con una oración. Vamos a ponernos de rodillas en los lugares donde nos encontremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu misericordia y bondad. Te damos gracias, oh Padre bendito, porque nos permites estar en esta obra y poder llevar adelante el conocimiento de tu palabra. Te suplicamos tu bendición, te rogamos el poder de tu Espíritu ahora que hemos conocido esta porción de tu palabra, para poder verificar, para poder estudiar, para poder repasar cada una de las cosas que hemos conocido y que se cumpla también en nosotros la tarea de los nobles bereanos, de poder escudriñar en casa cada una de estas cosas cada día y poder ver cuánto es verdad. Acompáñanos en esta tarde, prepara nuestro espíritu para el siguiente estudio. Te lo rogamos esto, confiando plenamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final, estamos despedidos de nuestra parte de tema. Será para la próxima semana que nos podamos volver a encontrar. Vamos a dejar el tiempo en el estudio con nuestro hermano Darío en la continuación de la presentación profética. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarde. Es mi deseo y oración.